Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día vamos a comenzar nuestro servicio de la Navidad en la época y hoy día la serie se llama El Árbol Genealógico de la Navidad. Va a ser una serie de verdad que le va a tocar el corazón y les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio a las 11:30 en español y tenemos un servicio en inglés a las 10. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que pueden bajar. Solo tienen que buscar Crossbridge Miami Springs y ahí hay unas maneras de conectarse con nosotros. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. El video que hemos estado utilizando para introducir cada sermón, el video que presenta esta serie de Adviento, dice en uno de sus apartes, abro comillas, que se encuentra una genealogía sorprendente, refiriéndose a esta época de la Navidad. Hemos estado mirando a 5 personas improbables, 5 mujeres que fueron incluidas en esta genealogía. Estamos yendo en ese momento por la número 4. Hemos ido desde Eva y en este momento hasta Betsabé y avanzaremos hasta María, la madre de Jesús, en nuestro próximo sermón. Estas 5 personas improbables, como menciona también el video, dice que marcan un linaje único. Y una de estas personas es el tema para el día de hoy. Se trata de Betsabé, quien fuera la madre del rey Salomón y obviamente uno de los antepasados del Señor Jesús. Ella fue incluida en la genealogía de Cristo según el Evangelio de Mateo, junto con las otras mujeres. Pero curiosamente, Mateo, a diferencia de las otras mujeres, no menciona el nombre de Betsabé. De una manera particular, lo vamos a observar en unos textos que voy a leer para que usted pueda verlo con claridad. Mateo, aunque menciona el nombre de las otras 4 mujeres, no menciona el nombre de Betsabé. Se dirige a ella por referencia. Voy a leer en Mateo 1 los versículos 5 y 6. Salmón engendró de Raá, esta es una de las mujeres de la genealogía, a Boz. Boz engendró de Ruth, otra de las mujeres, a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Nos dice que es mujer de Urías, pero no nos dice su nombre. Esto tiene un propósito. Esto nos está demostrando que Dios puede redimir a quien Él quiera redimir. Él puede transformar, limpiar, perdonar a quien Él decida hacerlo, a quien Él decida atraer hacia Él mediante el arrepentimiento y el perdón para luego usar para su gloria a esa persona. Cuando Mateo se refiere a ella, no por su nombre, sino como la que había sido mujer de Urías, nos está recordando que Betsabé apareció en la vida de David inicialmente mediante una relación ilícita que tuvieron los dos, una relación de adulterio, una relación en la cual ella se involucró con el rey David siendo aún esposa de Urías, uno de los soldados especiales del ejército de David, uno de los 300 valientes del ejército de David. Dios puede hacer un instrumento para su gloria de alguien
que está quebrantado, alguien que ha sido derrotado por el pecado y por lo tanto luce improbable para cumplir los propósitos de Dios. Dios puede hacerlo por su extraordinaria gracia, por su extraordinario poder. Dios puede hacerlo limpiando la vida de esa persona, transformándola y usándola como instrumento. Acompáñenme leyendo una historia muy conocida en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versículos 1 al 5, es la famosa historia del pecado del rey David con Betsabé. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raab, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Este dato que nos dice que hacía poco se había purificado de su periodo, es para enfatizar y aclararnos que cuando ella fue traída a la presencia del rey David, ella no estaba embarazada de su esposo Urías. Y por eso luego enfatiza que quedó embarazada, pero este era un embarazo ilícito, un embarazo en una relación de adulterio. Todo el relato se enfoca realmente en la actitud y en las acciones de David. La participación de Betsabé se nos muestra de una manera pasiva. Esto ha despertado mi curiosidad y yo me he preguntado, ¿no tuvo ella oportunidad de decidir, de opinar? ¿No tuvo oportunidad de oponerse y decirle al rey, no hagas esto, está mal, soy una mujer casada? ¿No hubiera podido negarse a ir ante el rey en una audiencia privada? Hay ocasiones en que alguien puede ser influenciado y peor, puede ser forzado a actuar contra su voluntad. Puede ser colocado en una situación donde su propia vida corra peligro si no obedece. Estoy pensando en aquellas personas que tristemente son obligadas a prostituirse. O estoy pensando en aquellas personas que son obligadas a entrar en negocios ilícitos como el del narcotráfico, donde si no lo hacen, tienen que pagar con su propia vida. El caso de Betsabé no era igual, aunque obviamente disentir, estar en desacuerdo con el rey, debía ser algo bastante incómodo y bastante difícil. El relato no nos da a conocer los pensamientos y los sentimientos de Betsabé. Así que solamente podemos deducir por lo que se narra a continuación. Deduciendo, podríamos pensar que al parecer Betsabé no manifestó oposición al deseo sexual del rey. No hay ningún indicio de que ella mostró luego arrepentimiento. No tuvo tampoco la decisión de contarle a su esposo la verdad, aunque las consecuencias hubieran sido muy graves. Ella participó en toda la trama que David llevó a cabo para ocultar posteriormente el pecado. Así que podemos deducir que Betsabé también fue culpable de su propio pecado, así como lo fue David. Ella asumió la posición de cómplice para cometer el pecado. La Biblia nos cuenta una historia de una reina en un reino alejado completamente del temor a Dios, un reino pagano, el reino de los medopersas. Me estoy refiriendo a la reina Vasti. Y nos dice que ella se negó en un momento dado a obedecer
el mandato del rey, su esposo, de venir y lucirse con su corona colocada como reina y lucir su belleza, porque también era una mujer muy hermosa, ante una serie de funcionarios e invitados que tenía el rey, que estaban bastante ebrios y que llevaban bebiendo varios días vino. No se nos dice cuáles fueron los motivos que la reina Vasti tuvo. Yo lo comento porque puedo establecer una comparación. Si una mujer en una cultura pagana, una cultura sin temor a Dios, estuvo dispuesta a sufrir las consecuencias de no obedecer la presión que vino de la máxima autoridad, en este caso el rey, con cuánta mayor razón quienes tememos a Dios y queremos honrarlo y obedecerlo, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de no obedecer cuando somos forzados a pecar, cuando somos forzados a ir en contra de la voluntad de Dios. No estoy diciendo que sea fácil, pero ese debería ser nuestro objetivo, nuestro desafío. No tenemos todos los detalles que nos dejen ver con claridad la actitud de Betsabé en esta situación a la cual ella se vio enfrentada. Pero lo que sí sabemos es que ella, con su silencio y con su debilidad espiritual, participó en todo el plan malvado de tratar de ocultar el embarazo, tratando de que su esposo fuera engañado para hacerle creer que ese hijo era de él. No hubo oposición al deseo desenfrenado del rey David. No se registra ni una sola palabra de calificar este acto como algo malo, contrario a la voluntad de Dios. Tal vez ella accedió porque también tuvo el deseo de cometer el adulterio. De toda esta situación nosotros podemos extraer una aplicación, una enseñanza para nosotros. Debemos ser muy prudentes, muy sabios, no colocarnos en situaciones donde demos lugar a que otros y nosotros mismos seamos tentados. Betsabé no fue prudente al bañarse en un lugar abierto donde podía ser vista. Alguien podría alegar no tenía la privacidad de un baño, las condiciones no son iguales a las de hoy, pero sin embargo no fue prudente. Nuestra manera de relacionarnos con los demás no debe dar lugar a equivocaciones. Debemos recordar que tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal y por eso no debemos colocarnos en esas situaciones donde podamos fácilmente ser tentados. La Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 27, dice que no le demos lugar al diablo. Así dice la Escritura. Pero la verdad es que yo quiero preguntarme, aparte de estas aplicaciones, de estas enseñanzas, es ¿cuál es la enseñanza principal de esta historia de Betsabé? ¿Por qué ella fue incluida en el árbol genealógico del Señor Jesús? No era costumbre incluir a las mujeres en las genealogías y fue incluida con otras pocas mujeres. Lo más admirable es que ella fue incluida habiendo sido primero marcada, manchada por el adulterio, por la infidelidad. Así que la razón principal por la cual tenemos esta historia en la Biblia es porque esto nos está enseñando acerca del extraordinario perdón de Dios. Nos está enseñando de su obra extraordinaria de la redención. Quiero leerlo textualmente como lo escribí. La redención es la obra que Dios lleva a cabo mediante la muerte y la resurrección de Cristo como pago de un precio, como rescate, para liberar de la esclavitud del pecado y sus consecuencias eternas a todos aquellos que Dios ha llamado para ser parte de su pueblo mediante la fe en Cristo Jesús. Así que esta historia difícil, dura, nos está hablando de la extraordinaria obra de redención que Dios planeó desde la eternidad. Betsabé, según la ley de Dios que regía en ese momento en el pueblo de Israel, merecía la muerte
La pena de su infidelidad, de su adulterio, llevaba como consecuencia el que ella muriera siendo lapidada a piedra. Su propio esposo debía participar en este acto, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero era la misma ley establecida por Dios. Pero el que ella haya sido perdonada, liberada, restaurada y convertida en la esposa del rey David, que también fue perdonado, liberado y restaurado, y que a través de ellos dos haya continuado la línea genealógica de donde descendió el Mesías, nos muestra la inmensa gracia de Dios redimiendo a su pueblo, pagando un precio para liberar de la esclavitud del pecado. Esta historia particular entonces nos cuenta la gran historia general de la Biblia. La redención que en Cristo Dios mediante su gracia ha llevado a cabo. Es decir, mediante su favor soberano y no mediante el mérito de los que somos redimidos. Esta historia particular nos anuncia el mensaje del Evangelio. Nos muestra a un Dios santo y perfecto que aborrece el pecado, pero sin embargo toma al ser humano que es culpable de pecado y merecedor de su juicio y de su repudio y le extiende su perdón, porque una víctima inocente ha muerto en su lugar, haciendo justicia de parte de Dios, no dejando sin castigo al infractor, sino haciendo pagar a una víctima inocente en lugar del infractor. Betsabé pudo ser redimida, pudo ser perdonada, porque Dios había establecido que el futuro Mesías sería una víctima inocente. No tendría pecado alguno, pero pagaría por ella, así como ha pagado por cada uno de nosotros, en un sacrificio sustitutivo, es decir, en nuestro lugar. La historia particular de Betsabé nos hace es mirar a Cristo, quien es llamado muchas veces en los evangelios hijo de David, queriendo decir que es descendiente de él. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O Mateo 21:9, y la gente que iba adelante, se está refiriendo a Jesús, y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Betsabé se convirtió junto con el rey David en medios usados por Dios para traer al mundo nada menos que al Mesías Redentor. No mediante el embarazo producto de la relación de adulterio, ya que Dios juzgó esto y no permitió que este niño viviera. El niño enfermó gravemente hasta que murió. Puedes leer acerca de esa historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Es una historia difícil, una historia dura, que nos está enseñando que la maldad de nosotros, los seres humanos, no queda sin ser juzgada ante un Dios que es santo y celoso. La santidad de Dios no puede pasar por alto el pecado. Debe haber un pago, un castigo. Pero también nos enseña que nuestro pecado trae consecuencias dolorosas. Dios estableció un precio muy alto, el derramamiento de sangre inocente, sangre de alguien que nunca hubiera cometido pecado, precio impagable para cualquier ser humano. Por eso Poncio Pilato se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Él reconoció y llamó a Jesús justo. Por eso la redención es mediante una víctima en nuestro lugar, y el único que pudo pagar semejante precio fue Dios mismo hecho hombre en la persona de Cristo. La redención tiene una implicación, una aplicación muy importante. Escúchame por favor con atención. A causa de la redención habrá una enorme diferencia en el día del juicio que tendremos todos los seres humanos delante de Dios. Una enorme diferencia
entre los que hemos colocado nuestra fe en el Mesías Redentor y los que no lo han hecho, los que se han negado a confiar en Cristo. No habrá una justicia sustitutiva, la de Cristo, que pueda ser aplicada para los que no han creído. No habrá un pago que pueda ser contabilizado a favor de ellos para el perdón. Y no habrá esperanza que puedan cultivar. Porque el perdón se otorga solo mediante la confianza y la fe en el Mesías Redentor, en Cristo Jesús. Todo el peso de la ira, de la justicia y del repudio de Dios tendrá que demandar satisfacción del propio pecador culpable que ha rehusado creer en la redención de Cristo. Y te aseguro, querido amigo, querida amiga, que sin Cristo a tu favor, la demanda de Dios no quedará satisfecha en tus méritos ni en tus obras. Tendrás que soportar por toda la eternidad la justa y terrible ira, separado de Él, sin haber sido liberado de la esclavitud al pecado. En cambio, todo aquel que ha sido llamado por el llamamiento del Evangelio para colocar su fe solo en Cristo, no por méritos, sino por la gracia de Dios, no recibirá el furor de la ira santa de Dios, porque toda la obra de redención hecha por Cristo será una cobertura que le protegerá y será aplicada para Él por toda la eternidad, viviendo en una comunión inagotable con Dios, gozando de la liberación obtenida gratuitamente, al costo supremo de la sangre de Cristo. Liberación gratuita, pero a un alto costo para la víctima inocente. Por la obra de la redención, Dios puede tomar al peor de los pecadores y restaurarlo. Puede redimirlo, puede usarlo para cumplir sus propósitos eternos, para hacer su voluntad, como hizo con Betsabé y con David, trayendo a través de ellos al Mesías prometido que restaurará un día toda la creación. No importa cuán bajo hayas caído, cuán grave y profundo sea tu pecado, Dios, mediante el llamado del Evangelio, puede alcanzarte y mediante la fe puede colocarte en unión indivisible con Cristo Jesús. En Cristo eres llamado para hacer la buena voluntad de Dios en ti y a través de ti. Así que esta historia de Betsabé nos está hablando de la inmensidad del carácter amoroso, bondadoso, lleno de misericordia y gracia que Dios tiene. Esta historia es un llamado para que coloquemos nuestros ojos en Cristo Jesús, para que nos humillemos y reconozcamos nuestro propio pecado. La historia de Betsabé, a pesar de ser triste y difícil, al final lo que hace es mostrarnos la provisión de Dios, la provisión que Él ha dado ante la necesidad que tenemos todos los seres humanos como pecadores. Esta historia nos invita a colocar nuestra atención en Cristo, el descendiente de David y de Betsabé. Por lo tanto, ven ante Él en fe, ven en arrepentimiento, ven en adoración. Deposita tu vida en sus manos, porque son confiables, poderosas y seguras. Acompáñame orando. Padre, siempre nuestra expresión de gratitud se quedará corta ante la inmensidad de la obra de salvación que has hecho en favor nuestro por medio de Cristo Jesús, que se hizo hombre y que murió en nuestro lugar en la cruz como víctima inocente. Señor, gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, que no tolera el pecado, pero a la vez eres un Dios lleno de compasión, de misericordia, que proveyó una solución para nuestra incapacidad. Gracias porque esta historia de Betsabé
como cada otra historia que hay en la Biblia, siempre termina llevándonos a mirar a Cristo Jesús, porque esta es la gran historia de tu palabra. Gracias por mostrarnos tu misericordia y tu favor, y gracias por hacernos entender que en Cristo Jesús hemos sido limpiados y restaurados, y que tenemos un llamamiento para hacer tu voluntad. Señor, danos vida para conocer a Jesús, para que su carácter realmente sea formado en nosotros y a través de nosotros su luz sea esparcida para alcanzar a otras personas más. Extiende tu mano de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios continúe contigo, Él te bendiga, te fortalezca, Él te guíe y que realmente Él sea tu mayor posesión. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.